Macri sabe que tiene un dólar subvaluado. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así? Y cuando el dólar finalmente lo revalúen, ¿cuál va a ser el efecto inflacionario de eso? ¿Cuánto nos va a dejar Macri de reservas? Yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios y voy a recomponer las jubilaciones. Todo lo que pagan de intereses del ELIX, para que la gente me entienda, son letras que cobran los bancos por las inversiones en títulos del Banco Central que ellos tienen. Se quejan porque digo que hay que devolverle a los jubilados los medicamentos y resulta que para pagar eso son 10 días de intereses del ELIX. Por favor, yo en ese país no quiero vivir. La bolsa tuvo un viernes bien arriba, es cierto. La bolsa subió un 8%. Las acciones argentinas, sobre todo del sector financiero y el sector energético. A ver, ¿a qué se atribuye esta revalorización de las acciones? Algunos dicen a cierto optimismo por encuestas que han circulado favoreciendo al oficialismo. Y ahora sí empezamos a hablar del día después de las PASO que generaron un temblor tanto político, Mariana, como económico. Hoy se produjo una devaluación del 23%. El dólar oficial llegó a 57,30. Cerró a 57,30 porque en algunos bancos privados llegó a 66 pesos. Es la más importante desde la salida del cepo. Vamos a ver también el riesgo país, que había subido de los 900 puntos, después se estabilizó y cerró en 877 puntos. Todos alterados en este martes 13 y luego de lo que sucedió el domingo con las elecciones PASO, allí tenemos la cotización del dólar, el cierre de hoy, Ariel. Vamos a ver a cuánto cerró el dólar después de que llegara en algún momento a 61 pesos. Finalmente el cierre fue esto, a partir de otra vez licitaciones directas del Banco Central, terminó en 58.33. ¿Qué pasó con el riesgo país? Y ahí está el riesgo país, se duplicó, Claudio, y llegó a 1.771 puntos. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. La situación no es fácil, es difícil. El presidente tomó estas medidas para tratar de llevar un poco de alivio a la gente. Fernando Alonso, nuestro compañero, con información de último momento. Tiene que ver con la renuncia de Nicolás Dujovne. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se confirmó el alejamiento de Nicolás Dujovne como ministro de Economía. Presentó una carta con su renuncia al presidente de la Nación. Fue aceptada. Todo indica que el ministro de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Lacunza, es quien se va a hacer cargo ahora de la economía a nivel nacional. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Laboratorio Electoral, cuarto programa de este laboratorio que había arrancado muy distinto a lo que es hoy, porque claro, tantas cosas ocurrieron en esta Argentina tan cambiante, que no da respiro. En materia de economía, por ejemplo, desde tener un ministro de Economía distinto al que teníamos en aquel entonces, a estar discutiendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmaron dos personas que hoy no están en sus cargos, ni la titular del fondo de ese momento, ni quien era ministro de Economía en ese momento. Señor Eduardo Paladini, buenas noches. ¿Cómo le va? Impresionante, Nuria. Y vamos a estar hablando, veíamos los números del dólar, de la inflación, de la deuda, del PBI, el impacto de la economía en las PASO y también el conurbanazo en la provincia de Buenos Aires. Un solo dato. Sí. 1.700.000 votos de diferencia le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri. Casi la mitad de la diferencia en todo el país en 30 partidos del GBA. Bueno, en un ratito nos vamos a meter con el tema del conurbano, la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, como se llama, aunque hoy no es la única vedette, ¿no? Porque Córdoba le pisa los talones. Vamos a presentar una mesa de invitados de lujo que tenemos en el día de hoy. Mesa de ganadores.
Sí, ¿no? como siempre. Sin duda, mesa de ganadores. Señor Gustavo Pozo, intendente de San Isidro, gracias por haber venido. Gracias Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown. Gracias Javier Alvaredo, economista, y Daniel Muchnik, periodista. Gracias por haber venido a todos en esta noche de sábado. Y saludo inmediatamente a nuestro compañero Diego Corbalán. Hola Diego, buenas noches. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va, Nuria? Buenas noches. Bueno, hoy nos vamos a meter, por supuesto, en el mundo de las redes sociales. Y vamos a indagar, primero, porque indudablemente fue una semana económica y las redes han mostrado y tienen un reflejo de lo que se discutió durante toda la semana, pero además, Nuria, hay reflejo en las redes sociales de la marcha que se convocó para hoy. Durante toda la semana y a partir especialmente del video de Luis Brandoni, las redes se activaron, se pusieron de color amarillo y empezaron a convocar a la marcha que se realizó hoy. Bueno, en un ratito vamos a estar con este y otros temas junto a Diego. Mientras tanto nos vamos a meter de lleno. Dijimos, la economía se convirtió en el eje de la campaña y Daniel Alvaredo nos trajo información para hacer más visible en este esquema que les vamos a presentar ahora, en estas plaquitas que tienen que ver cómo nos golpea el bolsillo de todos los argentinos, ¿no? Todos estos cambios. A ver, allí vamos viendo y Javier la podemos ir compartiendo contigo si te parece. Allí está la inflación del 2011 al 2015. ¿Podés verla bien ahí? Sí, 182%, sí. Y el estimado entre 2015 y 2019... Casi 300%. Y acelerándose tanto el año pasado y este también que bueno, va a depender un poco de lo que ocurre en el mercado de cambios, pero podría estar cercana al 60% este año. Con esos números de la economía, ¿Macri tiene alguna chance? Mirá, la historia a partir de la recuperación de la democracia te dice que no. Te diría que con estos números, si querés, bueno, es raro que se haya podido presentar, te diría, de hecho hubo dudas al respecto. Pero bueno, la aritmética todavía da y este es un país muy, muy volátil. Yo particularmente le asigno muy baja probabilidad a ese evento. No te digo cero porque, digamos, si ocurren una serie de eventos podría suceder, pero es más bien baja. Y de nuevo, la situación económica sigue siendo muy precaria. Es precaria desde hace muchos meses ya. Vamos a los demás datos, así podemos compartirlos todos y los invito en la mesa a debatir sobre esto. El PBI per cápita en dólares del 2011 al 2015, Javier, 14.884. Casi 15.000 dólares promedio. Ahí había un tema de que había apreciación cambiaria. Recordemos que cuando terminó el gobierno hubo una devaluación. Cuando se liberó el cepo hubo una devaluación de casi 60%, pero bueno, las dos rondas de devaluaciones que ocurrieron entre abril del año pasado y hoy te llevaron a la reducción de esto, que también está en combinación con el dato que está abajo, ¿no? Con la evolución del PBI. El PBI va a terminar acumulando una diferencia importante. Este año, fíjate, los 4 años del gobierno de Macri, 3 van a ser con recesiones fuertes. Estamos hablando de una caída del PBI, o sea, de la cantidad de productos y servicios que genera la economía, de casi 5%. Sí. Y eso también lo ves con el tema de la paridad. Cuando uno divide por el tipo de cambio, estamos hablando de un tipo de cambio, estaba a 10, acuérdense, cuando terminó, está bien pichicateado, todo lo que quieran, estaba a 10. Estamos hablando de algo parecido a 60, ¿no? Entonces ahí está otra cuestión. La mayoría de los datos son negativos comparativamente año a año. En el gobierno de Macri, alguno es igual, algún año arrojan un índice similar respecto de lo que es la evolución del PBI. El dato más significativo que lo pone a Macri por sobre Cristina es el déficit fiscal primario, ¿no? Sí, ahí bueno... Es el único, podríamos decir, que pone a Macri arriba de Cristina, con Cristina de 2011 al 2015, un déficit fiscal de 4%, mientras que Macri en el 2015, el estimado, ¿no? 2019, entre un 0,8 y un 1,1. Sí, esto también se afianzó a partir del ingreso del Fondo Monetario en la escena, ¿no? Que te diría que es otro dato que no es favorable en términos electorales, ¿no? Una cosa es tenerlo el fondo adentro o no tenerlo, claramente en el mundo te diría que tiene muy, muy mala reputación, pero
Lamentablemente ese dato fue compensado en buena medida por el mayor pago de intereses de la deuda, sí. Que consolidan lo que es el déficit financiero, Sí. y que están también los datos, bueno, se incrementó bastante el nivel de endeudamiento, ¿no? Ajá. Daniel. Cada vez que Argentina firma un acuerdo con el Fondo Monetario en los últimos 50 años, el efecto inmediato es recesión e inflación. Es decir, que el que firmó, el ministro que firmó, sabía perfectamente lo que venía. Y si Macri no se enteró, lamento mucho, realmente. Es decir, no conoce la regla del juego, no conocía la regla del juego. Las reglas del juego son estas. Es decir, Argentina se subordina a la política del fondo, y la política del fondo es profundamente recesiva, se aplique acá o en Angola. Es una política fiscalista, es una política decididamente opresiva de la población, en todo sentido. La recesión genera inflación. Sí. La inflación, aumento de precios, precios inestables, todo se vuelve inestable. El gobierno decía que no había alternativa. Yo creo que no había alternativa es una excusa. Es decir, yo creo que había alguna manera de no encarar, de no aceptar este ajuste brutal. Buscar otros caminos. Lo que pasa es que Argentina tiene una larga tradición del no mundial, del no de los organismos financieros. Gustavo, ¿se podía hacer otra cosa? Creo que en algún momento el país, al haber un retiro del mercado de capitales, veníamos de ganar la elección bien en el año 2017, es decir, había adhesión de la ciudadanía respecto del programa, y el programa era sostenible porque había endeudamiento por parte del mercado de capitales. Y cuando se hizo ese febrero o marzo, creo que los economistas del gobierno vieron en un punto el abismo y tomaron la decisión de ir directamente a la vinculación, a la apertura de la instancia con el fondo, y el fondo accedió. Es cierto que es muy difícil ir a elecciones donde lo que se hace es intentar prolijar y asociar a la ciudadanía a un sufrimiento que se entiende que es necesario, pero es cierto que la falta de experiencia política hace que no es lo mismo el 2017 que el 2019, y la ciudadanía votó de la manera que votó, y es que hay que respetarla. Nosotros lo que entendemos también es que en el año 2012, a la salida del 54% de Cristina, empezaron las marchas. Hoy se estaba hablando de una marcha, ¿no? Yo te escuchaba, yo la escuchaba. Y entonces, las marchas del 2011 eran para que no se reformara la Constitución, para que no fuera el 7D, el famoso, todo ese mito del ingreso a cablevisión por parte de la Gendarmería, todas esas cosas, pero al final la ciudadanía lo que quería, decía que la oposición, como si fuese un partido político, se uniera, que eso no es democrático. Pero sí es cierto que se logró que hubiese una idiosincrasia en común y que la gente tenga dónde ir a votar. Hoy es importante la elección, aun cuando aritméticamente da y políticamente es difícil revertir la elección, pero trabajamos para eso. Lo que se necesita es mantener este espacio político, que es el espacio político del gobierno. ¿Por qué? Porque va a darle un equilibrio al funcionamiento del sistema democrático, gane quien gane. ¿Cascallares? Sí, con cierta preocupación esto de un enfoque y un proyecto político y económico de un gobierno que dice que nos viene diciendo en propias palabras del presidente que si ganara iba a seguir avanzando en el mismo sentido, pero más rápido. La verdad que yo coincido con Daniel respecto de que siempre es posible buscar otros caminos, que cuando se toman decisiones, y que vimos en los números, ¿no? Cuando hablamos de porcentajes, hablamos de lo que implica ese 5% más de pobres, lo que implica un 5% más de desocupados, y lo estamos viendo. Y sobre todo nosotros con Gustavo, que trabaja muchísimo en su distrito, nosotros lo vemos en carne propia en nuestros vecinos, en la situación de nuestros comercios, de nuestras pymes, en la situación cotidiana de muchos que están quedando fuera del mercado laboral, y muchos que vienen teniendo, más allá de que tengan trabajo, vienen teniendo la preocupación de perder su trabajo. Entonces yo creo que siempre es importante y es posible encontrar otros caminos. Lo viene diciendo Alberto Fernández
desde antes de las PASO. Yo creo que hay otras posibilidades de discutir, de encontrar caminos para luchar contra complicaciones como la inflación, que claramente van en contra de los argentinos y en contra, además, de los que menos tienen. Pero el camino, creo que de estos 4 años fue errado, sin duda. Ahora, Daniel, la economía sigue siendo el gran dolor de cabeza de este gobierno, obviamente. Inclusive lo vemos actuar con cosas que nunca comulgó, que nunca defendió, hoy por hoy, tomando medidas en ese sentido. ¿Eso complica aún más las cosas para el después? Yo creo que sí, lamentablemente creo que sí. Yo creo que, apelo al especialista, yo creo que esta crisis es igual o peor a la del 2001. ¿Igual o peor que la del 2001? No, tiene facetas diferentes. Claramente es peor en el sentido que es otro fracaso más y, digamos, pero en cuanto a dimensión, el ánimo. Después tiene el tema del endeudamiento, que es complicado, pero tenés una cantidad de bonos. En aquel momento había como 130 bonos para reestructurar, ahora hay sensiblemente menos. Y después lo que sí tenés es lo que mencionaban acá los intendentes, ¿no? 1 año y medio de tasa de interés real arriba del 30%, generando problemas en los comercios, en las firmas. Eso es destrucción de capital social, que es muy difícil luego de levantar. En el 2001 eso era menos severo. Y bueno, después pero había una caída de la producción industrial del 56%, como tenemos ahora, interanual. No, por eso, ¿no? Había estoy en el diciendo 2001. que eso es más difícil, si querés, de levantar. Aquel proceso fue un poco más lento, fue dramático, mucho más dramático en lo financiero, ¿no? Declarar un default, una devaluación, recordemos que en poco tiempo fue de 1 a 4, pero, digo, para mirar un poco con optimismo, bueno, la clase política pudo acordar consensos relativamente rápido, hubo medidas que hubo que hacer, y al poco tiempo, en aquel momento, se pudo empezar a revertir la situación, ¿no? Obviamente, no sin costo social, uno no minimiza esto. Bueno, en esta situación esperemos que ocurra algo parecido, ¿no? Yo creo que en caso de consolidarse el escenario que se dio en las PASO, va a emerger un gobierno con bastante poder. Yo me imagino a las fuerzas de la oposición, que coincido con Gustavo, que es importante que haya un espacio con otras ideas, pero que probablemente puedan llegar a acuerdos como para sacar esto adelante. Y yo creo particularmente que el próximo gobierno va a tener un ministro de Economía, que fue un reclamo que se le hizo a este gobierno y que lamentablemente, sobre todo de la jefatura de gabinete, no se le prestó atención y se lo minimizó. Entonces yo creo que en el futuro va a haber esas cuestiones y, a diferencia del 2001, lo que hay es una red de contención social que ya está funcionando, con sus problemas o no, pero en aquel momento no existía. Entonces yo creo que acá tenés otra cuestión y después, bueno, va a haber que hacer un planteo diferente al Fondo Monetario en los términos que planteaba Daniel. Digo, este programa ya murió, digamos. ¿Hay que renegociarlo todo? Absolutamente, sí. ¿De cero? O sea, bueno, esto... de cero hoy... no, tienen los datos. Pero a ver, Alberto Fernández cree que el gobierno ya incumplió en el acuerdo con el Fondo Monetario porque no se respetó ni la pauta inflacionaria, ni el déficit, ni el crecimiento que estaba acordado con el Fondo. Esas no eran metas, esas eran metas indicativas. Lo que sí vos tenés es, con las medidas que anunció el gobierno, se renuncia al sendero fiscal, que por otro lado es impracticable. El año que viene había que ajustar 1,5% del PBI en reducir gastos. 1,5% de un gasto aproximado de 8 puntos. O sea, el 25% del gasto que no era social, había que tocarlo. Y después tenés algunos criterios que, cuando uno ve el informe del staff del fondo, esta no es opinión mía, sino hay algunos criterios en los cuales Argentina está en duda que el fondo pueda hacer el próximo desembolso. Si el fondo no hace el próximo desembolso, Argentina... 5.800 millones de dólares. Sí, pero iría a tener 5.800 millones, un vencimiento este año que Argentina tuvo que pagar anticipadamente, esa línea de ripo que le habían dado unos bancos, 2.600 millones. Después tenés casi 16.000 millones de deuda de corto plazo de dólares que vencen de aquí a fin de año y las tasas de refinanciación probablemente sean más bajas. Entonces hay una situación en donde yo
celebro que el gobierno haya dado el comunicado, la conferencia de prensa del ministro otro día, pero donde no están, donde se plantean objetivos que yo los comparto, sí, sería bueno que el tipo de cambio no siga con esta volatilidad, pero donde el gobierno tiene que mostrar con qué instrumentos va a lograr esos objetivos. Eso todavía no lo veo. Y después, disculpame, te hago esta aclaración, además de todos los problemas que genera la visión con que el fondo planteó la salida y con la anuencia del gobierno, vos tenés una dificultad mayor. Le tenés que preguntar todo lo que haces al fondo, ¿entendés? Entonces eso para el proceso de toma de decisiones es complejo, porque... Después vamos a volver con este tema y quiero saber cómo separan los municipios de los intendentes que tenemos aquí en la mesa respecto de las decisiones del presidente Macri y este agujero que les provoca a algunas provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires, porque claro, de algún lado hay que sacar los recursos. Pero recién Javier hablaba del próximo gobierno y la necesidad de tener un ministro de Economía. Diego tiene un perfil sobre el actual ministro de Economía, Hernán Lacunza. Diego. Bueno, y acá está el dato, ¿no? Hernán Lacunza hoy por hoy tiene un protagonismo en redes sociales que realmente sorprendió, Nuria, ha sorprendido. El dato, y lo estamos viendo aquí en pantalla, es que tuvo un alcance mucho mayor en un solo día al logrado por el propio presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, más de 50 millones de cuentas. Muy buen clima de diálogo, además con 71% de menciones positivas contra 29 de negativas. Y fíjate el impacto en esta nube. Esta nube lo que refleja es la cantidad de palabras que más influenciaron en el perfil digital de Lacunza. No solamente su cuenta de Twitter, que es @Hernán Lacunza y que tiene 30.000 seguidores. Fíjate dólar, cómo aparece. Fíjate cómo aparece también Fondo Monetario, Dujovne. Y también aparece con una relativa importancia estabilidad. Por eso nosotros decíamos que de alguna manera Lacunza, al asumir como ministro de Economía, más que ministro de Economía, Nuria, le podríamos decir el ministro de la estabilidad, porque fue una de las palabras que más resonó en su perfil digital durante toda la semana, desde que asumió y la conferencia de prensa que dio. Bueno, porque es un poco, Diego, lo que le pidió el presidente, ¿no? Poder garantizar la estabilidad de los argentinos que venimos sufriendo el golpe de esta elección, de este año electoral. Exactamente. Y fíjate además el impacto que tiene el apellido Sanleris, el titular del Banco Central, es decir, la consonancia, también esa conferencia de prensa conjunta que dieron, la situación política que hace que hoy el rol que tiene Lacunza como ministro vaya de la mano con las políticas también monetarias tomadas por el Banco Central. Será buena noticia para el gobierno que tiene más menciones positivas que negativas. ¿Esto puede influir en algo para lo que viene? ¿Sí? Influye, sí. El ministro actual de Economía es indudablemente un hombre prestigioso y respetado por todos los sectores. Es una cualidad que no han tenido otros ministros de Economía. Claro. Ahora, la solución no la tiene un ministro de Economía solamente, la tiene un grupo de políticos en el poder o con la ayuda de la oposición, si es que se da, para resolver este conflicto. Pero puede modificar el cambio de un hombre, en este caso un hombre respetado, un hombre al que la gobernadora le habrá costado soltar. Es un problema de confiabilidad. Es un problema de confiabilidad. La gente no se mantenía confiable con Dujovne. Aparecía Dujovne como un empleado del fondo. Lacunza no tiene esta imagen. Con lo cual, ahí, digamos, un paso adelante respetable. ¿Y las medidas, Daniel, qué te parecen? Las medidas, ¿por qué no las pensaron antes? ¿Por qué no pensaron antes esta medida, por Dios? Las medidas son buenas, pero esperemos que la inflación no se las coma. Esperemos que el golpe inflacionario, si se da, no se termine comiendo en el corto plazo las buenas medidas que aplicaron. A ver, yo tuve la posibilidad durante estos días, Eduardo también, de hablar con distintos gobernadores que se quejan obviamente por lo que los afecta estos 100.000 millones de pesos. Claro, que de algún lado hay que sacar la plata y se sacan de los fondos que son coparticipables a las provincias. Pareciera, bueno, cuando hay ganancias para todos, pero cuando hay que poner el hombro, con la mía no, Con la de todos, pero con la mía no. Sí, discúlpame, Nuria. Me parece que las medidas son un paliativo, la situación es dramática, uno lo puede entender. Lo que también uno observa, y hay que decirlo, es que fueron improvisadas. Y como fueron improvisadas, no hubo una comunicación. Pasó lo mismo con el petróleo.
Fueron Exactamente medidas urgentes. Es un momento donde creo que la gente espera de nosotros, de la dirigencia política, la búsqueda de consensos. Estas fueron medidas, como primera medida, que no fueron consensuadas. Como segundo, creo que va a ser importante que el gobierno, que Macri en particular, tome medidas de aquí al 10 de diciembre como jefe de un gobierno, no como candidato. Segundo punto que me parece importante. Y tercero, que cuando los gobernadores hacen un planteo de búsqueda de consenso y de pensar las medidas juntos, tiene que ver con que hay muchos gobernadores que cuentan con un presupuesto concreto, y nos pasa a los municipios de la misma manera, para llegar hasta diciembre en un momento muy difícil, y que estas medidas podrían poner en riesgo, incluso en algunas provincias, el pago de los sueldos. Claro. Solamente para los municipios de la provincia de Buenos Aires esto tiene un impacto, según el índice de distribución de cada municipio, pero que va a impactar por encima de los 1.000 millones de pesos. Ningún municipio, o te diría, la gran mayoría de los municipios, tenemos los recursos justos, te diría. No nos sobra nada en un momento como el que estamos viviendo, donde los gobiernos locales nos venimos haciendo cargo de muchísimas cuestiones que por ahí en otro momento no hacía falta. Entonces, la discusión de los recursos tiene que ver mucho con esto, ¿no? Quería decirte lo siguiente. Desde un punto de vista liberal, yo no estoy en esa línea, desde un punto de vista liberal, la pregunta es, bueno, los gobernadores han tomado más empleados de lo que las arcas del Estado permitían, lo que la distribución de los impuestos permitían. Lo que pasa es que desde ese punto liberal no creo que se comprenda el verdadero drama del interior. Es decir, en muchísimas provincias, si no hay empleo público, no hay ningún tipo de solución del empleo. Por lo tanto, esto debe preocupar a la Casa Rosada, debe preocupar para hacer una distribución más justa, ¿no? De todos modos, digo, porque esto no logré en toda la semana dar con alguien que me dijera, si bien muchos coincidían en esto, oficialistas y opositores, que no había sido consensuado, ¿había tiempo para consensuar con un dólar que estaba pasando los 60 en este pesos? Caso, no, son medidas de emergencia, son medidas que coincido totalmente con Mariano, en el sentido de que debe ser consensuado. Cuando se tomaron las medidas respecto de la cuestión de los alimentos, la principal preocupación es que esto mismo, los formadores de precios no se lo coman con esa técnica que tienen en la Argentina tan difundida de llamarse entre ellos y aplicar los aumentos y comérselo de lo del IVA. Es cierto que también tienen que ser reparadas las provincias y los municipios. Es cierto lo que decía Daniel Musnik, en el sentido de que las provincias tienen que ser entendidas que es la única manera de poder retener a la ciudadanía en ese lugar, si no las migraciones internas son muy fuertes, y de eso se trata nuestro Gran Buenos Aires, ¿no? Se trata de muchas generaciones a las cuales pertenecemos, que vienen a nuestro lugar, y que vienen al lugar donde no había cloacas, no había agua corriente, no había servicios educativos, no había. Y la labor de lo que dice Mariano Cascallares es totalmente cierto. Las ausencias del Estado fueron reemplazadas por las buenas o todo lo que pudieron hacer las gestiones municipales. Y esa es la realidad del país. Y esa es la elección. Vos hablabas de la elección, de la diferencia, y vos fíjate que esa diferencia no se da en los municipios. Claro, es distinta. ¿Había otra opción, si no era la que tomó el presidente, en emergencia? Esto que decía Pose, no había tiempo en la emergencia, más allá de que se vieran afectados. ¿Había otra opción? No, a ver... Para frenar un dólar como el que teníamos, yo un traslado prefiero a precios. tomarme 3 días y mirarla bien y anunciarla de manera prolija. De hecho, vos fijate que uno de los primeros planteos que hizo el flamante ministro de Hacienda pidió coordinación monolítica de los anuncios. ¿Qué estaba diciendo? A ver, anunció uno Rogelio Frigerio con la ministra de Desarrollo Social, otro Dante Sica, aparecían en cualquier momento, Macri anunció otro. Digo, me parece que ahí, de nuevo, 2 o 3 días, digo, aquel problema que era anticiparse a lo que se va a venir después con el golpe inflacionario, digamos, 2 o 3 días te podés tomar, ver cómo compensás ciertas situaciones. Yo te digo más, el gobierno, uno entiende la urgencia, yo entiendo todo, yo trabajé en 2001 en el Ministerio de Economía, digo, sé lo que es la Secretaría de Finanzas, sé lo que son situaciones estresantes, pero
yo no las vi muy serias las medidas, las vi medio al tum-tum, digamos, te decían, no, y las medidas son autogeneradas por el arreglo, por el aumento de la recaudación en no sé dónde, porque... No sé, lo que ocurre, creo que trabajó mucho Dante Sica en... Lo que ocurre es que es desesperante cuando se traslada lo del dólar, el aumento del dólar se traslada a los alimentos. Es desesperante esa situación. Yo creo que algunas de las medidas por lo menos son muy perfectibles todavía hoy. El tema del IVA, que suena muy bien, es una medida importante, pero hoy se va a subsidiar, eliminando el IVA, al que compra alimentos de este tipo en el conurbano bonaerense, en el Tercer Cordón, como en La Recoleta o en Palermo. Nosotros creemos desde nuestros equipos que hay que acompañar a aquellos que necesitan llegar a los alimentos básicos, pero se los puede subsidiar a ellos. El IVA se le puede subsidiar a ellos. Hoy hay mecanismos de pago electrónico que se podría hacer segmentado, esa ayuda. Se puede perfeccionar. Se puede perfeccionar muchísimo. Totalmente. Y cuando nosotros con el equipo de Frente de Todos analizamos las medidas, lo que vimos además, que el impacto en las clases más bajas o medias bajas es muy inferior al impacto en las clases más altas. Y te diría, al nivel de ver un impacto de alrededor de 2.000 pesos en las clases más bajas y de 24.000 pesos en las clases más altas. El impacto positivo que generan estas medidas que anunció el gobierno. Creo que hay que mejorarlas muchísimo y hay que tener mucha responsabilidad, ¿no? Sí, antes de las PASO se decía que con una inflación del 4% no se podía ganar una primaria. Con una inflación de 6 o 7, ¿qué pasa en la elección general? Bueno, lo que mencionó un poco antes, sí, yo lo veo muy complejo el panorama para el oficialismo, sobre todo en el ticket presidencial. Después, bueno, vamos a ver en territorio, pero eso saben más los muchachos que yo. Pero sí, no, el tema económico está muy mal, está peor que antes de las PASO y puede haber, de nuevo, hay un nivel de reservas que no es elevado, hay vencimientos importantes, está la incógnita de si el Fondo Monetario desembolsa o no desembolsa, que se va a develar recién en 3-4 semanas, que es un montón de tiempo. Ya está en Buenos Aires. No, está bien, pero la información, la decisión está para mediados de septiembre programada, eso te genera incertidumbre. Después tenés el tema, mirá, un dato que es medio paradójico, casi gracioso, en julio más de 1,5 millones de argentinos compraron dólares, argentinos de a pie. Mientras, anticipando perfectamente lo que pasó, mientras que los genios de Wall Street se metieron acá y ahora están haciendo un desastre porque tienen que cerrar posiciones, están vendiendo masivamente y no hay compradores del otro lado, con lo que vos tenés ya el riesgo país en 2.000 puntos básicos. Un elemento central del acuerdo con el fondo es recobrar acceso al mercado financiero voluntario. Con el riesgo país a 1.800 puntos básicos es imposible, digamos, y verlo de acá a cierto tiempo. La verdad que, lo que yo quiero decir es que está muy complicada, inclusive, la estabilidad del tipo de cambio. Ok, un objetivo que estamos de acuerdo. No podés vender todas las reservas para... Claro, lógicamente. Hay restricciones, esperemos que... Esa es la gran preocupación de Alberto Fernández, que le pide todo el tiempo a Macri cada vez que tiene la posibilidad, por lo menos hasta ahora en lo que es público, 2 conversaciones. Que no le venda. Tal vez, sí, no me dejes el central sin reservas. En un ratito, después de la pausa, vamos a estar hablando del voto en el conurbano. Vamos a ver cómo están los municipios. Aquí 2 de los intendentes que han ganado en sus municipios en las PASO. Pero salimos del conurbano, nos venimos a la ciudad de Buenos Aires, porque vos conocés las bicis de la ciudad, subite a la bici y salí a disfrutar. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Hacemos una pausa, la primera laboratorio electoral, ya venimos. Segundo bloque de este laboratorio electoral y cuántas cosas pasan, ¿no? Estos sábados últimos, desde la renuncia del ministro de Economía la semana pasada hasta todo lo que fue pasando durante el día de hoy. A ver, Eduardo, habíamos adelantado al principio del programa, nos íbamos a meter en el voto del conurbano, los municipios. Sí, hablamos del conurbanazo. 1.700.000 votos de diferencia le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri. De 30 partidos del GBA, lo ves ahí en el mapa, Nuria,
solo 2 pintados de amarillo, un privilegiado, el señor Pose, uno de los 2 municipios que ganó Macri en el Gran Buenos Aires. Sobre 30 partidos... El otro es Vicente López, ¿no? El otro es Vicente López. Sobre 30 partidos ganó en 28 y en 9 Alberto Fernández sacó más de 60 puntos. Ese 1.700.000 votos de diferencia implicó casi la mitad de la diferencia que le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri a nivel nacional, y por eso se puede hablar perfectamente de conurbanazo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ambos les ha ido muy bien en sus municipios. Por un lado, Eduardo mencionaba Pose, uno de los 2 municipios que se puede pintar de amarillo. Bueno, pueden pintarlo de amarillo, pueden pintarlo de rojo y blanco, pueden pintarlo de celeste, porque nosotros tenemos mucha composición también y azul del peronismo. San Isidro es un lugar donde se aplican las reglas de Daniel, le escribió libros, el movimiento nacional. Nosotros estamos agrupados los radicales, en este caso los del PRO, muy buena parte del peronismo, compañeros de Mariano, muchos vecinalistas. Mucho origen desarrollista también en el lugar respecto del método de gobierno. Y eso hace que la gente, cuando decide votar, hizo una buena elección Mauricio, una muy buena elección. Nosotros fuimos con la boleta entera. Y después la gente Fueron con decidía. la boleta entera. Acá me detengo un minuto. ¿Se veía la foto del presidente de la Nación? ¿No la doblaron? ¿No la pusieron? Sí, hizo 3 visitas Mauricio cuando inauguré el Hospital Materno Infantil, que es el hospital de mayor complejidad médica de la General Paz hasta Santa Fe, hasta Córdoba, y 2 visitas más. Yo no le escatimé ningún tipo de esfuerzo para poder colaborar respecto de esto, y además le fue muy bien. Ajá. No sé. Porque otros intendentes, sí, esto está dejando sentado que otros intendentes sí fueron con boleta corta o con Macri No pongo a doblado. contrario censo de nadie. Digo, la verdad es que le fue bien a Mauricio en el lugar, es cierto. Bueno, ustedes miran el mapa, no le fue bien en una parte del resto de los lugares. Pero quiero decirles con esto que la verdad del Gran Buenos Aires es lo que decía Mariano, es el lugar de las migraciones internas que siguen llegando del resto del país y de otros países de Latinoamérica. Es el lugar donde nunca termina de solucionarse el déficit habitacional. Este gobierno hizo mucho con María Eugenia y el apoyo que le dio el gobierno nacional, hizo mucho respecto de la cuestión de avanzar con las cloacas, avanzar con las obras de base. Contra la cuestión económica, contra la sed, contra la dificultad, contra la necesidad, está demostrado de que por mejor que sea la gestión y la obra y lo eficiente, va a pesar siempre la economía. Pesa más el hambre que el asfalto. Por supuesto. Este es el tema. Es decir, vos le podés... asfaltar. Claro, asfaltar, darle cloacas, agua potable. Pero si la gente tiene hambre... En el Gran Buenos Aires, cuando das agua corriente y das cloacas, bajaste la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Por supuesto. La estadística cambia totalmente, no es una cuestión de lujos. Sí, pero lo cierto es lo que comentaba Mariano, respecto de la cuestión cuando pesa así. 2 datos económicos. Cuando a nivel nacional el desempleo es del 10%, en el GBA está en 12,3, última medición, y la pobreza se calcula que ya está cerca del 40%. Tremendo dato. ¿Y cómo se imaginan ustedes la convivencia, habiendo tenido la experiencia de lo que fue con el gobernador Scioli, con Axel Kicillof, que no estoy poniéndolos no estoy diciendo Kicillof es Scioli, pero digo la convivencia con el kirchnerismo? El tema de lo de María Eugenia es, es un caso raro. Creo que el gran error es que todas las políticas centrales, cual que sea que se hace cargo de los gobiernos en la Argentina, no terminan con la lista sábana. Pero María Eugenia es la principal imagen del país, una gobernadora que tenía una excelente encuesta y resulta perjudicada por el sistema de la elección del voto sábana con boleta simultánea. Yo no la daría de ninguna manera por muerta. Creo que en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar más difícil, el del conurbanazo, pero ella tiene cualitativa como para recuperar. Depende mucho de ella, depende del apoyo que le demos los intendentes que pertenecemos al espacio de Cambiemos, y también depende de la gente. Creo que del otro lado también hay un excelente candidato, porque por eso hizo una muy buena elección Kicillof, y además hay que tener en cuenta esto. Hoy,
prácticamente todos los intendentes son buenos intendentes. Y los que no lo siguieron siendo en sus estructuras partidarias. La provincia de Buenos Aires, ya el Frente por la Victoria, había presentado intendentes que eran de muy buen nivel. Y el recambio que había producido nuestro espacio también es de muy buen nivel. Así que no hay que dar nada por sentado respecto de lo de la cuestión de lo de la gobernación. Desconozco cómo es la situación del interior profundo en el país y aparte pesa el tema económico. Ahora, la gestión de María Eugenia no se la puede dejar de considerar como posiblemente la mejor gobernadora contemporánea. En su caso es la última intendencia, digo, la Todos. última hasta no tener una intermedia. No, digo en su caso porque viene de varias, con esta... Si somos como 105 intendentes que estamos bajo la misma regla. 105 intendentes, somos una muy buena parte de los senadores provinciales, de los diputados provinciales, una parte de los concejales y los consejeros escolares, con la ley que se hizo, que fue votada por una parte del electorado, de la legislatura, y otra parte de la legislatura la votó en contra. Es una ley que salió por mayoría simple. Vamos al municipio de Almirante Brown. Una diferencia tremenda tuvo allí Alberto sobre Macri. ¿Cómo la viven ustedes? Ya pensando, digamos, de esto que se va a repetir, imagino, en octubre. Sí. Digo, dentro del municipio. Ustedes hablaban del conurbanazo, digo, es importante destacarlo que el conurbano hoy tiene un peso de más de 14 millones de electores. Solamente la primera sección electoral tiene 4.300.000 electores. La tercera sección electoral, que es la nuestra, la del sur, tiene alrededor de 4,5 millones de electores. Y bueno, tanto en la primera como en la tercera y en la octava, que es La Plata, el Frente de Todos ha tenido un impacto muy fuerte en nuestra zona. Solamente entre La Matanza, que fue el que mayor cantidad de votos tuvo, Lomas de Zamora, que fue el segundo, y Almirante Brown con 200.000 votos fue el tercero, prácticamente sumamos 1 millón de votos. Y todo esto lo tomamos nosotros con muchísima responsabilidad. Nosotros siempre desde los gobiernos locales entendemos que cuanto más nos acompañan los vecinos, mayor nivel de responsabilidad debemos tener. Y creo que en este caso el apoyo a los intendentes, el apoyo a Axel y a Alberto tiene que ver esencialmente con las gestiones, como bien lo decía Gustavo, que hoy hay una muy buena camada de intendentes en el conurbano y en toda la provincia, y con la expectativa y la esperanza que necesitan tener los argentinos y los bonaerenses, y la han depositado en Alberto y en Axel, ¿no? ¿Cómo fue su relación con Vidal y cómo fue la gobernadora con el municipio? Nosotros hemos tenido una relación institucional muy buena y creo que desde el peronismo, en estos 4 años, todos los intendentes del peronismo, los legisladores, y recién Gustavo hablaba de leyes que han salido con muchísimo consenso y el peronismo ha apoyado y ha generado los mecanismos que necesita un gobernador para su propia gobernabilidad. La realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene una necesidad muy fuerte de infraestructura social, de servicios. Vos pensás que solamente en Almirante Brown nosotros tenemos 260 escuelas que son de la provincia, tenemos 2 hospitales provinciales que son de la provincia, de los 80 que tiene la provincia en los municipios de toda en general, no solo en el conurbano, y ha habido una relación institucional muy importante. Ahora, el desafío es que todo lo que tiene que ver con los servicios que brinda la provincia, pero especialmente seguridad, educación y salud, se generen con medidas de mayor impacto y más positivas, ¿no? Ahora, nos vamos a ir a la pausa y yo le dejo planteado para después. Cuando se gana con la diferencia que han ganado ustedes en Almirante Brown, nosotros decimos que la gente vota de acuerdo a las posibilidades que tiene con su bolsillo. No se puede pensar en pavimento si hay hambre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Porque digo, en Almirante Brown la diferencia fue abismal y sin embargo vuelven a votar al intendente. En este caso, ¿lo favoreció ir acompañando a Axel Kicillof en la boleta o es que están votando la gestión en el municipio? Pero después de la pausa lo hablamos. Dale. Ya venimos.
último bloque de Laboratorio Electoral. Antes de irnos, le dejaba planteada la pregunta al intendente de Almirante Brown. Tanto se habla de boleta larga, boleta corta. ¿Lo benefició más ir con boleta larga acompañando a Kicillof o en realidad la gente, a pesar de la crisis, volvió a votar a quien los venía acompañando en el municipio? Yo creo que los vecinos en el conurbano votaron a los gobiernos que estuvieron presentes, los gobiernos locales que estuvieron presentes y la expectativa de un futuro mejor. Y en nuestros municipios votaron claramente con boleta completa. Hoy un día muy particular, decíamos muchas cosas se están pasando los sábados. La renuncia del anterior ministro de Economía el sábado pasado y en el día de hoy una movilización muy importante convocada por autoconvocados, podríamos decir, ¿no? A través de las redes sociales, con la presencia inclusive del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Esto de intentar contactarse con la gente, en este caso, que sale a tratar de darle una señal de respaldo. Es saludable. Aparte, el gobierno es el gobierno de todos los argentinos, que lo voten o no lo voten, y está concentrado en la estabilidad. Si el gobierno está fuerte y tiene respaldo, y llega en condiciones competitivas a la elección, a pesar de las dificultades que son obvias, me parece que es saludable. Sí es cierto que es autoconvocado, yo soy un responsable dentro de Juntos por el Cambio y sin embargo no tengo ningún tipo de responsabilidad de movilizar de nada. Estuve hoy viniendo para acá, así que me parece que me resulta saludable esa espontaneidad. Por eso insisto, hay que cuidar también este espacio para el equilibrio democrático, porque la gente quería tener un lugar donde ir a votar y así había nacido en el 2012 la contradicción, ¿no? A ver, nos estamos acostumbrando a que hay que prestarle atención y mucho a lo que ocurre en las redes en forma simultánea, porque es como la caja de resonancia, ¿no, Diego? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se vio? Bueno, te decía al principio, la semana se fue pintando de amarillo, Nuria. De a poquito fueron apareciendo distintos hashtags que hoy, por supuesto, con la movilización de distintos puntos del país, fueron apareciendo con cada vez más presencia en las redes sociales, fundamentalmente con Twitter. 24A vamos todos, 24A y fundamentalmente este hashtag, 24A por la República y 24A en todo el país. Este último sumó más de 150.000 tweets. Fíjate que en una de las publicaciones reactivas, muchas veces sucede que la grieta, que también está presente, claro, en las redes, aparecen hashtags que compiten de alguna manera desde el espacio del kirchnerismo. El hashtag 24A Macri Antipueblo apenas si sumó 15.000 publicaciones, es decir, menos del 10% del volumen total de la principal etiqueta que se convirtió hoy en la bandera digital de convocatoria en distintos puntos del país en la marcha a favor de Mauricio Macri, candidato a presidente. Edu, ¿puede ayudar esto? Puede ayudar, quizá no para dar vuelta a la elección, pero sí para acercarse después de una brecha de casi 16 puntos. Así llegamos al final de este laboratorio electoral. Vamos a agradecer el delicioso catering, ya van a probar los invitados que todavía no tuvieron tiempo de hacerlo, de Paulicerie, de Paulina Martínez, @Paulicerie, la encuentran así en Instagram, con doble S, búsquenla. Y a Paula Balmayor, mi vestuarista, también la encuentran en Instagram. Gracias por acompañarnos. A todos ustedes, Mariano Cascallares, Daniel Muchnik, gracias Gustavo Pose, gracias Javier por haber venido. Nos estamos encontrando el próximo sábado a través de la pantalla de Canal 9 con un Paladini, esperamos ya mejorado, ¿no? Recuperado. Recuperado, sí, mucho frío, mucha recorrida por el conurbano. Nos estamos viendo la próxima semana.